Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Se me ha invitado a reflexionar en la palabra de Dios juntos aquí en la comunidad de Nuestra Señora de las Nieves. El tema que me ha tocado a mí compartir es el querigma, volviendo al primer amor. El querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios, es la instauración del reino de Dios, y el querigma de los apóstoles ayer, hoy y siempre es el anuncio de Jesucristo, con una invitación a la conversión y a la fe en el muerto y resucitado. Salvador Jesús, Salvador personal de todos y Señor de la historia. ¿Qué es lo que, en otras palabras, qué es el querigma? Es el anuncio del Evangelio, la nueva. Es el anuncio que todos los testigos de Jesucristo resucitado estamos llamados a compartir en un mundo donde hay mucha oscuridad, donde hay mucha tristeza, donde no hay esperanza. Allí es donde los testigos de la resurrección estamos llamados a ser una luz en la oscuridad a través del querigma, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la nueva. ¿Cuál es el objetivo del querigma? El objetivo del querigma es suscitar y reavivar la fe y la conversión. ¿Qué significa eso de suscitar y reavivar la fe y la conversión? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, de alguna manera ya le hemos dicho a Jesús que sí, ya lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que no hemos sido nosotros los que hemos elegido a Dios, sino que Él es, por su infinito amor, el que nos ha elegido a nosotros. Pero nosotros también, la fe pide una respuesta. Y es a través de la escucha de la palabra, a través de ese llamado a vivir la vocación de la fe. Así es como nosotros nos vamos comprometiendo con el Evangelio, como vamos creciendo en ese amor a Dios, y así es como llegamos a tener ese encuentro personal con Él resucitado. Así es como nos convertimos en apóstoles de la palabra, en testigos de Jesús. Hay 6 o incluso hasta 7 temas que he escuchado, que hay 6 o 7 temas que se incluyen en el anuncio del Evangelio, en el querigma, y cada uno de ellos vamos a ir viendo un poquito sobre, meditando. Más que nada no es algo nuevo que van a escuchar por primera vez, pero es algo en lo que vamos a reflexionar, pero tomando conciencia, profundizando en nuestra fe, y de alguna manera los invito a tratar de recordar cada uno de estos temas en los que vamos a reflexionar, que vienen siendo precisamente los temas básicos del querigma. En otras palabras, los pasos a seguir en el proceso de la evangelización, tanto por lo que ya hemos pasado o tanto por lo que ya hemos vivido o nos toque vivir
como también por el camino que Dios quiere llevar a cada uno de nosotros. Nos quiere llevar a cada uno de nosotros, los presentes y al mundo entero. Los apóstoles retomaron el querigma de Jesús y lo hicieron propio. Su predicación se centró en el reino de Dios y en Jesucristo resucitado. Hoy el centro del querigma continúa siendo el mismo, pero debe de ser presentado de una manera que atienda a las realidades y necesidades actuales. ¿Qué significa esto? Lo primero que vamos a ver es el amor de Dios Padre. El objetivo de conocer del amor de Dios Padre es movernos a cada uno de los evangelizados, no solo a saber que Dios nos ama, sino a experimentar el amor salvífico que Dios da gratuitamente y de manera personal e incondicional. Muchas veces creemos nosotros, y sobre todo por las creencias, que es por la formación que hemos recibido de nuestros niños. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Si eres un pecador, te vas a ir al infierno. Y así sucesivamente. Pero con este paso Dios nos está del querigma, Dios nos está llamando a aceptar el amor de Dios de una forma gratuita e incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que ya sea que te portes bien o te portes mal, Dios te ama y no te va a amar menos cuando te portes mal. Dios te sigue amando. Y es un amor que va más allá de cualquier raciocinio, de cualquier lógica humana. Entonces lo que tenemos que tener en claro es eso, que el amor de Dios no es menos en ciertos momentos de nuestra vida. Siempre es un amor intenso, siempre es un amor gratuito y no depende de nuestro comportamiento, no depende si pecamos incluso no, Dios nos ama. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre el tema del pecado y sus consecuencias, pero este paso en particular, este momento es para profundizar en el amor de Dios y cómo no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. En el texto de Isaías 54:10 dice: aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor que se complace en ti. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Dios nos ha creado y nos ha creado con amor, y Dios se complace en su creación, tanto como en las montañas, en los ríos, en los árboles, en la naturaleza, en los 4 elementos como los conocemos. Todo lo que nosotros llegamos a percibir a través de nuestros sentidos e incluso de la imaginación, todo lo ha concebido Dios y lo ha concebido con amor. Y nosotros no somos la excepción, al contrario, nos ha hecho con un intenso y grande amor a cada uno de los seres humanos. Y eso muchas veces a nosotros, el no sabernos amados, el no sabernos aceptados, es lo que muchas veces nos lleva a tener muchos conflictos en nuestras relaciones. No tenemos una relación con Dios de amor, no tenemos una relación con nosotros mismos de aceptación y no tenemos una relación
de paz con la naturaleza. Entonces es necesario trabajar esas tres partes de nuestra persona: el amor de Dios, el amor al prójimo y el amor propio. Porque si no vivimos en ese equilibrio, si no tenemos ese equilibrio, si no tenemos esa paz, no vamos a encontrar la felicidad, no vamos a ser feliz. Y aquí Dios precisamente nos está diciendo eso, que independientemente de nuestras limitaciones, como dice uno, si eres pobre o eres rico, eso no es un impedimento para que Dios te ame. Si eres enfermo, si estás saludable, si se te han muerto tus seres queridos, el amor de Dios no se ha acabado. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. ¿Cuántas veces no hemos tenido experiencias de sufrimiento? ¿Cuántas parejas hay que se separan porque no se entienden y como consecuencia tienen sentimientos de soledad, de tristeza? ¿Cuántas veces ha llegado la muerte a nuestros seres queridos y nos deja un vacío de soledad, de incertidumbre, tal vez hasta de miedo, porque dice uno, ya, ya, ya le tocó a ellos, de repente me va a tocar a mí? ¿Cuántas veces no tenemos la falta de amor de nuestros padres, de los amigos? Hay tantos traumas que venimos arrastrando desde la niñez. Pero hoy Dios nos está diciendo, nos está llamando a aceptar su amor de una forma incondicional, más allá de lo que nosotros jamás hubiéramos. Él nos ama con ternura, de una forma que nosotros jamás nos pudiéramos imaginar. Él quiere llenar todos esos vacíos, pero Él espera y quiere que nosotros también depositemos todas nuestras tristezas en Él, que vengamos a Él reconociendo todas nuestras necesidades y reconociéndolo a Dios también como un Dios majestuoso y de amor. A Dios no hay que tenerle miedo, como ese Dios que muchas veces nos hemos imaginado. No hay que pensar en Dios como un Dios castigador, un Dios que nos va a arrojar al fondo del infierno, porque el plan de Dios es que lo conozcamos para que conociéndolo nosotros lo amemos. Él nos ama con ternura y con ternura espera Él que nosotros lo amemos. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:1. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera, pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. ¿Qué significa eso? Incluso desde antes de venir a este mundo, el Señor ya había puesto su mirada en ti, ya había pensado en crearte, en sacarte de las entrañas de tu madre, de las entrañas de la nada, más bien dicho. Ya había pensado en crearnos con amor, y con amor formó cada uno de nuestro ser, nuestros huesos, nuestra piel, nuestro cabello, nos dio la mirada, nos dio las bocas, nos dio las facciones, nos dio la personalidad. Dios es un Dios de amor. Y Dios, dice San Pablo, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El designio secreto es este, que por el Evangelio de Dios, llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Muchas veces se dice que en el Antiguo Testamento
Sobre todo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel esperaba el Mesías prometido, pero de alguna manera ellos tenían una percepción de que la salvación era tan solo para ellos, no era para ninguna otra nación. Y aquí San Pablo nos está revelando el plan de Dios para nosotros. Dios ha querido bajar de los cielos, ha querido el Hijo de Dios crear una morada entre los hombres, ha querido vivir entre cada uno de nosotros para mostrarnos su gran amor, para que nosotros conozcamos a un Dios de ternura y de misericordia. Hay una historia que dice que un padre tenía un hijo y era su único hijo y era un hijo muy amado. Este joven tal vez tenía todo lo que un joven magnate pudiera soñar o pueda tener: carros de lujo, jet privados, colección de relojes, Rolex. Tenía todo. Imagínense ustedes lo que se les pueda venir a la mente, lo que pueda tener un joven magnate, un multimillonario. Pero también resulta que este joven en un accidente automovilístico perdió la vida. El padre se quedó devastado y no hallaba ni qué hacer. Entonces él, lo único que se le ocurrió, dijo: yo me quiero deshacer de todos los recuerdos de mi hijo en este momento, porque estar viendo todas las cosas que a él le pertenecieron es como estarlo recordando, y ahorita de alguna manera eso ya no me hace bien. Quiero vender todo y tan solo viviré de sus recuerdos. Incluso quiero también deshacerme de su retrato. Entonces lo pusieron todo en subasta. Entonces él puso una condición. A todo le pusieron precio y había una condición para que los artículos que se iban a ir para que fueran vendidos. Y de la condición vamos a ver un poquitito más hacia adelante, pero resulta que llegaron varios compradores y empezaron a ofrecer dinero por los carros, empezaron a ofrecer dinero por los jets privados, empezaron a ofrecer dinero por los relojes, pero cada oferta era rechazada. Ninguno de ellos parecía, todo indicaba que ninguno de ellos parecía poder comprar nada, a pesar de que la subasta se había abierto. Entonces resulta que llegó otro joven y se le quedó viendo, se le llamó la atención la foto de la persona que había fallecido y dice: este es la foto que yo me quiero llevar. Entonces, en ese momento, la persona que llevaba la subasta dijo: la subasta se acaba, se cierra aquí. Y todos se quedaron sorprendidos, dijeron: pero ¿qué pasó aquí? No pudimos comprar nada y ahora que se lleva la foto, se cierra la subasta. Dice: la condición del padre para vender, para deshacerse de cada uno de los artículos, incluyendo de la foto, era la siguiente. Él dijo: a mi hijo amado, él dijo: el que se lleve a mi hijo, el que se lleve la foto de mi hijo, ese se lleva la herencia. Al que se lleve la foto de mi hijo que tanto amé, a ese le corresponde toda la herencia. Entonces, esta narración más que nada nos está dando la moraleja de esta narración: es que Dios amó tanto a su unigénito Hijo, y el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones para la salvación de cada uno de nosotros. Pero esa salvación tan solo llega a plenitud a medida que nosotros aceptamos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no vamos a ser herederos de esa herencia. Entonces, esa es la única condición. La palabra de Dios nos recuerda también que estamos hechos a imagen y semejanza. Estamos hechos para reflejar la imagen de Dios. En el Salmo 139, el 14, del 13 al 14 dice: Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado. Esto ya lo había mencionado anteriormente. Dios nos ha formado con amor. Pero aquí dice en el Salmo: Te alabo porque estoy maravillado. Eso es lo mínimo que podemos hacer nosotros, maravillarnos de las grandezas y de las maravillas de Dios. Pero para llegar a ese punto de alabar su nombre, necesitamos también de una forma abrir nuestro corazón a su amor, que es lo único que puede sanar todas las heridas que nos han causado las tristezas de nuestra vida, las tristezas de nuestra niñez, de nuestra juventud como adultos, la muerte de ser querido, las enfermedades que venimos arrastrando, las necesidades afectivas tal vez que aún no han sido llenas. Solamente el amor de Dios es lo único que nos va a dar esa plenitud que humanamente no podemos encontrar por ningún otro lado. Dios nos da el autoestima. Ya hablamos de las 3 líneas de comunicación. Dios nos creó para tener una relación de amor. Hay que dejarnos amar por Dios. Hay que tener una relación fraternal con el prójimo. Las relaciones no siempre se dan fáciles, pero vale la pena perdonar, vale la pena esforzarse, vale la pena vivir en común, vale la pena esforzarse por tener buenas relaciones con los demás, pero también vale la pena amarse a uno mismo. No permitirse a uno mismo acostumbrarse o habituarse a la tristeza. Tenemos un Dios que nos ama infinitamente, pero necesitamos de esforzarnos, de ser valientes para salir de uno mismo y poder ir a ese encuentro con el Dios de amor. Muy bien, pues esta es la primera parte del querigma, que es el amor de Dios. Hay otros puntos más que también quiero tocar, pero me voy a ir voy a hablar un poquito menos de cada uno de ellos, pero como quiera, espero el tiempo me alcance para cubrir cada uno de ellos. Habiendo aceptado el amor incondicional de Dios, es necesario que también nosotros miremos la realidad del pecado. ¿Cuál es el objetivo de este punto? Que el evangelizado se reconozca y se confiese pecador delante de Dios, puesto que solo quien se reconoce pecador podrá ser perdonado y salvado. En la experiencia de pecado quiero leer Lucas 18 del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros,
ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Sobre este tema del pecado, tan solo puedo decir que Dios nos llama a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad de Él, a reconocer en qué áreas hemos sido llamados, a reconocer que sin Él no somos nada. No es por el pecado que Dios no vino Jesucristo, como dice su palabra, a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero para nosotros ser libres del yugo y de la esclavitud del pecado, tenemos con humildad que volver a Dios, arrepentidos. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Habiendo aceptado el amor de Dios y habiendo reconocido el pecado, las ataduras del pecado en nuestras vidas, Dios puede actuar maravillas. Dios puede romper esas cadenas si nosotros se lo permitimos. Nos vamos entonces al otro punto del querigma. Recordando el nombre del tema, el querigma, volviendo al primer amor. Nada nuevo les estoy diciendo, tan solo estamos reflexionando sobre lo que ya sabemos. En este punto es Jesucristo y la salvación. Aquí se busca que el evangelizado llegue a tener un encuentro personal con Jesucristo resucitado como su Señor y Salvador, para que se disponga a abrir las puertas de su vida, para que Jesús entre en ella y permanezca en su corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a hermanos separados que dicen: ¿y tú ya tuviste un encuentro personal con Jesús? ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? Y de alguna manera como que dice uno: ah, caray, esto no lo tenemos en la Iglesia Católica. A mí nadie me ha preguntado que si he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. A mí ningún católico o nadie me ha abordado en la calle para decirme que si sé dónde voy a pasar la eternidad. Pues sí, es uno de los temas del querigma, Jesucristo y la salvación. Vamos a reflexionar sobre este punto con este evangelio en el camino a Emaús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Vamos a reflexionar sobre este tema con el texto de los discípulos que van a Emaús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, porque aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de quién van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en esos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro
Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Palabra de Dios. Muy bien, pues entonces aquí como comenzamos, Jesucristo y la salvación. Aquí podemos ver este popular pasaje de los discípulos que iban por el camino de Maús. Pero ahora las preguntas, Jesús hacía preguntas y ahora las preguntas son para nosotros. ¿Has sentido que tu corazón arde de amor por la palabra de Dios? ¿Sientes el poder de la resurrección actuar en tu vida? ¿Has podido experimentar la fuerza del Espíritu de Dios en tu caminar? Se podría reflexionar y entrar en cada uno de estos puntos y preguntas, pero son preguntas también para que tú, en tu casa, en tu mente y en tu corazón, y con sinceridad y con humildad, te contestes a ti mismo y le contestes al Señor, le digas al Señor, le digas la verdad. Y si no es así, pídele que te dé el don de que tu corazón pueda arder de amor por Él. Pídele que pueda sentir el poder de la resurrección en tu vida, para que pueda resucitar todo eso que está muerto. Pídele la fuerza de tu Santo Espíritu para tener la fortaleza que te hace falta. Con esto seguimos avanzando. El siguiente punto es la fe y la conversión. En este punto se busca llevar al evangelizado a que se decida y tenga la oportunidad de hacer su profesión de fe, proclamando a Jesús como su Salvador personal. Como paso siguiente se busca animar al evangelizado a que se proponga una conversión de vida para entregarse a Jesús por entero y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Qué significa eso? Es necesario tener fe para poder seguir a Jesús, pero necesitamos también una conversión, también conocido como una metanoia. ¿Qué es una metanoia? ¿Qué es una conversión? Es un cambio de mente, es una profunda transformación del corazón. Sin esta conversión, sin esta metanoia, nuestra vida no va a ser transformada. Yo he escuchado muchas veces que dicen muchas personas que están en la iglesia no han tenido una conversión. Podremos estar aquí 20 hasta 30 años, podemos estar en el altar del Señor, pero sí les aseguro que hay muchas personas que habiendo venido a la iglesia por más de 2 décadas, no han tenido una conversión. Y Jesús nos está llamando a tener esa fe y esa conversión. Vamos a escuchar esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con quién podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. Como ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse en su sombra. Aquí nos está hablando de qué, de la fe. Ya miramos qué es la conversión, la metanoia, que es esa, una vez más, profunda conversión del corazón y de la mente de una manera positiva. Es ver la vida desde los ojos de Dios. Aquí también podremos hacer unas preguntas elementales. Sobre todo la perspectiva y a la luz de la fe, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo no les voy a decir cuál es el propósito de la vida.
Cada uno tenemos que descubrir nuestro propósito de nuestra propia vida. Cada uno estamos llamados a descubrir nuestra vocación. Pero ese es un propósito que tan solo vamos a descubrir con la fe, a la luz de la fe, con una conversión, con una vida de oración, hablando con nuestro Señor Jesucristo, preguntándole a Él. Porque de lo contrario nuestra vida podríamos estar en esta tierra por 100 años y al final de nuestras vidas podríamos terminar diciendo, no he encontrado el propósito de mi vida, no sé para qué vine a este mundo. Eso es lo que va a pasar. Si no tenemos fe, si no tenemos una conversión, si no tenemos oración, si no tenemos esa comunicación con Dios. Otra de las preguntas elementales también, ¿para qué tanto sufrimiento? Eso también habría que preguntarle a Dios, ¿por qué permite tantas pruebas? Otra pregunta, muchas personas creen en momentos de prueba, ¿vale la pena una vida de santidad? ¿Vale la pena esforzarse tanto? ¿Vale la pena buscar de Dios? He escuchado muchas personas que dicen cuando no tienen dinero, ay, pero si a los que se portan mal les va rete bien. Ese es tan solo un ejemplo. ¿Es esa la vida a la que estamos llamados? ¿A ser una persona más de una masa? ¿Estamos llamados a esa vida de mediocridad? ¿Estamos llamados a hacer dinero al costo que sea? ¿O estamos llamados a la santidad? Y si estamos llamados a la santidad, ¿en qué consiste la santidad? Eso también hay que preguntarle a Dios, de qué manera tenemos que expresar nuestro compromiso con Él, de qué manera espera Él que nosotros crezcamos en santidad. Un ejemplo de cómo se puede crecer en santidad es a través de nuestra condición de vida. Si está uno soltero, si está casado, si está separado. Cada uno tenemos un camino de espiritualidad que tenemos que recorrer, pero también tenemos que descubrir la voluntad de Dios de acuerdo a nuestra situación individual. En Juan 3:5, dice Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también son los que nacen del Espíritu. ¿Qué significa eso de nacer del Espíritu? Significa de alguna manera que nosotros tenemos dos vidas, diría yo. Tenemos la vida natural y tenemos la vida sobrenatural. Pero la vida del Espíritu es esa vida sobrenatural. Es esa vida que viene de Dios a través de la gracia, a través de su Santo Espíritu que nos va santificando día a día. Con esto vamos a pasar al siguiente punto, que viene siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca que el evangelizado pueda tener su propio Pentecostés mediante una oración donde se pide y recibe una efusión abundante del Espíritu Santo y se manifiesten sus dones y frutos. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? El hecho extraordinario que ocurrió el día de Pentecostés. Dios habla hoy. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que el principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les ha dado también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Muy bien.
Pues el tiempo sigue corriendo, pero vamos brevemente a ver vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Los invito a profundizar en cada uno de ellos en su casa, pero vamos a ver cuáles son estos dones del Espíritu Santo, que son también uno de esos dones y de alguna manera es lo que Dios nos da en su gracia para nosotros tener todo lo que necesitamos para tener una vida plena en el Espíritu. Viene siendo el don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza, don de ciencia y don de piedad y el don de temor de Dios. Los frutos del Espíritu Santo también nos los da Dios, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, que viene siendo una vida ejemplar a través de la gracia, ternura, compasión, la bondad, fidelidad, mansedumbre, que viene siendo el proceso interno por el cual la persona vive en paz, y dominio propio. Pablo usó el fruto para ayudarnos a entender el producto del Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente. Por último, ya para ir concluyendo, tenemos la comunidad. No basta nacer, hay que crecer en la vida nueva. Ya se habló que para vivir en la vida en el Espíritu es necesario nacer de lo alto. Pero una vez, así como nacemos a la vida natural, también tenemos que desarrollarnos en la vida de la gracia. Es lo mismo. Una vez que hemos nacido a esa vida, hay que conservarla a través de los sacramentos, a través de la gracia que Dios nos da. Para ello se precisa mantenerse unido a la vida de Jesús, viviendo como parte del cuerpo de Cristo en unión con todos los otros miembros. El encuentro con Cristo conlleva necesariamente encontrar al hermano, especialmente al más necesitado para construir el reino de Dios en este mundo. Hay que perseverar con Jesús. La comunidad cristiana ayuda a que el evangelizado se integre a la comunidad cristiana local y forme parte activa de ella. Ese es el reto. Una vez habiendo nacido a esa vida nueva que Cristo nos da, es necesario crecer, es necesario insertarse en la comunidad. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? La misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas, invitarlas a tener una relación con Él. La iglesia nació después de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. El mundo puede ver las relaciones entre nosotros y con la creación de Dios. Los invito a que escuchen el canto Si conocieras el don de Dios de la hermana Glenda. Y con esto concluyo este tema haciendo una oración espontánea final para concluir. Ven Espíritu Santo, enciende en nuestro corazón el fuego de tu amor. Te pido Señor Jesús por cada una de las personas que en algún momento van a escuchar este mensaje, para que escuchando el mensaje, el querigma, el anuncio de la evangelización, la nueva, su corazón sea de alguna manera prendido con tu amor y tu gracia, para que también el fuego de tu amor, habiéndolos iluminado, puedan también ellos iluminar a los demás, a todos los que están a su alrededor, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos una luz para anunciar, para nosotros hemos sido llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Entonces, buenas noches, Dios los bendiga y sigamos con la paz de Dios en nuestros corazones. Y si la hemos perdido, volvamos al primer amor a través del anuncio del Evangelio, el querigma. Que Dios los bendiga a cada uno de los que están escuchando.